Muy bien, pues estamos con la tercera lección de nuestra clase sobre el libro de Génesis. Y en los próximos 50 minutos ya vamos a empezar a mirar el texto que tenemos por delante. Bueno, ya hemos hablado un poco de la estructura, cómo se nos presenta el libro mismo. Y ahora, bueno, finalmente llegamos al punto de ver cómo Dios ya procede. Y bueno, obviamente no vamos a poder entrar en todo lujo de detalle, pero bueno, por lo menos algunas cosas vamos a poder estudiar juntos. Bueno, con la creación del universo que tenemos allí en la Biblia se establece visiblemente el reino de Dios. Entonces el reino de Dios es todo lo que Dios cree al inicio, porque no hay que olvidar que no había pecado allí. Dios no tenía necesidad de crear el mundo realmente, ¿vale? Entonces es una de las preguntas: ¿y por qué creó Dios todo esto? Y la respuesta es porque así lo quería. Entonces, claro, para nosotros esto no es una respuesta, porque queremos tener razones, pero es exactamente como la Biblia nos lo explica. Dios lo creó todo, en primer lugar, para su propia gloria, y en segundo lugar, porque así lo quiso, ¿vale? Pues el sábado alguien me preguntó si entonces podemos, porque alguna gente dice que Dios es egocéntrico. En ese sentido, ¿verdad? Algunos se acuerdan de la pregunta, fue una pregunta muy buena. Y la respuesta es, pues sí, Él es egocéntrico. O sea, Él quiere que se le adore a Él y tiene derecho a ello porque lo creó todo. Entonces, si miramos lo que tenemos aquí en los primeros versículos del libro de Génesis, realmente se nos explica todo lo que vemos y todo lo que es importante para nosotros saber. Y bueno, ustedes son conscientes de que también el relato de la creación, tal y como lo tenemos en el capítulo 1, está bajo ataque, ¿vale? Porque ahí está el famoso debate entre, bueno, lo que llaman creacionistas y evolucionistas teístas, ¿vale? Son tres escuelas. Bueno, los evolucionistas, bueno, yo creo que eso lo entendemos fácilmente, es lo que por regla general hoy se nos enseña a nuestros hijos y en todas las universidades. Quiere decir que hace 13,7 mil millones de años había una explosión. Entonces todo lo que vemos ahora pues vino de un trozo de materia muy condensada que, bueno, en fin, no voy a seguir porque ya con esto pues a primera vista realmente lo que parece un cuento de hadas auténticamente lo es, ¿vale? O sea, hay que ser científico para creerse algo así, y lo digo con cierta ironía. Entonces no voy a entrar mucho en esto, ¿vale? Porque, claro, podríamos hablar de razones que hablen en contra de esto, pero no es nuestro cometido, porque realmente lo que queremos es entender el texto bíblico. Bueno, voy a decir que obviamente la Biblia no defiende ese tipo de sistema. O sea, lo que tenemos en la Biblia es un relato de creación. O sea, Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo día deja de crear. Lo mismo que antes dije sobre el tema de la autoría del libro o del Pentateuco, podríamos decir sobre ese tema, ¿vale? Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo obviamente creía esto, ¿vale? Porque Él mismo dice, bueno, en 6 días creó Dios el cielo y el séptimo día descansó, cuando Él habla de ese tema. Y de nuevo podemos decir, entonces, a ver, si tú me dices, siendo creyente, que hay que encontrar una forma de reconciliar el evolucionismo con el creacionismo, y que esto no son 6 días o 7 días, sino estos son épocas, y que
pues entre esas épocas había no sé cuántos millones de años y hay cristianos, bastante cristianos, que intentan enseñar de esa manera. De nuevo, respóndeme, entonces Jesucristo se equivocó. O sea, cuando Él habla de días, Él habla de días de 24 horas o Él habla de épocas, ¿vale? Porque además eso tiene un problema lógico, porque cuando la Biblia dice que se hizo día y se hizo noche, entonces la noche también duró no sé cuántos millones de años. O sea, esto no sirve. Y de nuevo, simplemente por lógica y por usar la razón que Dios nos ha dado, podemos decir, es que solamente hay dos posibilidades. O esto es así, ¿vale? O esto es falso. Ahora, si esto es falso, ¿cuál es la alternativa? O sea, tú me quieres explicar que que algo vino de la nada, ¿vale? Porque la pregunta es si antes, vamos a suponer que lo del Big Bang es cierto, ¿vale? Y todo se queda, ¿de dónde viene esto? ¿Vale? ¿Quién lo hizo explotar? ¿Y qué ocurrió un segundo antes? O sea, ya nos damos cuenta que realmente toda esa pregunta es un absurdo porque no responde a ninguna pregunta, ¿vale? Porque dicen, no, pero antes, bueno, igual había otro universo, ¿vale? Pues muy bien, entonces, ¿ese otro universo de dónde viene? O sea, esto se dan cuenta, ¿vale? Y uno se pregunta cómo puede un científico que se dedica supuestamente a escudriñar hechos y no ideologías y filosofías, ¿cómo pueden promover ese tipo de cosas? Yo me he leído, bueno, ustedes tal vez se acuerdan de ese hombre que estaba en una silla de ruedas, Hawkins, que, bueno, sin lugar a duda, una de las mentes más brillantes, indudablemente, por su inteligencia de cuanto sabía en la historia de la humanidad. Bueno, ese hombre, si lees de Hawkins, por ejemplo, su historia del tiempo, o bueno, escribió varios libros, te das cuenta que él mismo admite de que esa cosa que se creó de la nada, incluso intelectualmente, es tan difícil de defender que él mismo escribe que entiende porque hay gente que luego prefiere creer en Dios. O sea, o sea, ustedes se ríen y se ríen con razón. Digo, vale, pues mira, vamos a ver. Durante la historia de la humanidad había ciertas reglas de la lógica, ¿vale? Uno es, no sé si han escuchado The Razor of Occam, o sea, es la cuchilla, creo que es de Occam. O sea, Occam era un filósofo de la Edad Media y estableció una regla que bueno, aunque no la conocemos, actuamos según esa regla. Si tú tienes un fenómeno que buscas una explicación, pues la que vale es la explicación más fácil, no la más complicada, ¿vale? Entonces, él dijo que ante fenómenos que estamos buscando una explicación, puede haber varias teorías. ¿Cuál es la más probable? La más sencilla, no la más complicada. Y bueno, nosotros en la vida diaria actuamos de esa manera. Y pongo un ejemplo tonto. Bueno, me imagino que muchos aquí tienen hijos o han tenido hijos o eran hijos en su momento. Entonces, si un dulce desaparece del frigorífico y hay niños por en medio, caben varias posibilidades. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que esto se ha evaporado. Bueno, yo no digo que esto no sea posible. Por alguna razón, pues vete tú a saber. Puede caber la posibilidad de que el gato, el perro, pues ha aprendido a abrir el frigorífico para coger esto y se desapareció. ¿Ustedes han tenido hijos que lo han robado y han desarrollado una teoría cómo esto ha pasado? ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, cuchilla de Occam dice, o sea, lo que ocurre es que normalmente el niño lo coge y se lo zampa, ¿vale? Entonces ya, o sea, no necesito más explicaciones. Y así es, ¿vale? Y en la ciencia debería, de hecho, en otros momentos ocurre la misma cosa. Si alguien ve un fenómeno, pues para explicar ese fenómeno tiene que buscar la explicación más coherente y más sencilla.
Incluso dejando la Biblia de lado, la explicación más coherente, más sencilla es que no puede venir algo de nada, ¿vale? Si no hay nada, ¿cómo va a venir algo de eso? ¿Ok? Entonces, la Biblia nos da una explicación, y esto es la creación de la nada de un ser supremo que la Biblia lo llama Dios. Realmente las cosas son tan sencillas. Y luego, pues todo esto empieza a dar un perfecto sentido. Entonces, bueno, vamos a hacer eso de una forma sencilla. Y en inglés hay un principio muy interesante que me encanta. You can't beat something with nothing. O sea, no puede vencer algo con nada. O sea, tienes que tener algo mejor. Entonces ocurre lo mismo aquí. O sea, no puede venir algo de la nada, porque eso va en contra de toda la lógica. Ok, bien. Bueno, no vamos a perder más tiempo con esto. Entonces, realmente de nuevo hay que decir, entonces, si la Biblia nos enseña una creación en 6 días, entonces esto hay que tomarlo así, ¿vale? Entonces, bueno, ahí viene otra cosa. Cuando dice aquí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Al final del siglo XIX, cuando realmente eso de la teoría de la evolución pues empezó, había gente que intentaba reconciliar esa nueva idea de la evolución con la idea de la creación, ¿vale? Uno de ellos, bueno, no sé si en algún momento han tenido una Biblia de Scofield, pues en las primeras Biblias, luego lo han quitado, pero en las primeras Biblias Scofield intentaba precisamente esto, ¿vale? Y dijo que hay un hueco. O sea, el famoso gap theory, o sea, la teoría del hueco, que dice que entre el versículo 1 y el versículo 2, Dios lo creó y luego pues había la caída y todo se fue para abajo, ¿vale? Y luego Dios hizo de cierta manera una reconstrucción. Bueno, de nuevo, va en contra de lo que está escrito. Por muchas razones, entre otras cosas porque ellos que defienden esa evolución, esa creación evolucionista, dicen que, bueno, allí, por ejemplo, había un mundo anterior donde luego ocurrió una catástrofe, los dinosaurios que vivieron hace no sé cuántos millones de años, pues luego por la rebelión de Satanás, pues perdieron la vida y toda esa historia. Suena muy bonito y hasta cierto punto suena muy espiritual, pero hay un pequeño problema. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo entró la muerte en el mundo? Por el pecado de Adán, ¿vale? Pero Adán ni existe, ¿vale? Entonces muchas veces son esas cosas y yo les animo en ese sentido cuando escuchen ese tipo de teorías simplemente de hacer preguntas, ¿vale? O sea, de hacer preguntas según esos principios de lo que llamamos el sentido común, ¿vale? Y verás lo que te vale en la vida, pues muchas veces te vale perfectamente también a la hora de desmascarar ese tipo de cosas. Entonces, la expresión que se usa, la tierra era desordenado y vacía, en hebreo es la expresión tohu vabohu, ¿vale? Pero esto no quiere decir que aquella era un caos, sino aquella era sin labrarlo. Y o sea, cuando ustedes... Bueno, los hombres igual que no, pero las mujeres seguramente que hacen tartas o elaboran una pizza. Cuando ustedes hacen una masa, ¿vale? Esa masa cuando esté terminada está sin elaborar, ¿vale? O sea, eso no quiere decir que es un caos o algo por el estilo. Y la cosa simplemente se ha creado, pero todavía no se le ha dado forma, simplemente, ¿vale? Y esto es lo que la expresión dice, no habla de caos. O sea, el hebreo no es una expresión que hable de caos. Simplemente dice que no fue elaborado. O sea, Dios lo ha creado y ahora va a seguir, ¿vale? Claro, podría haber hecho así y tener todo listo, pero Él lo hace poco a poco, ¿vale? Entonces, esto es lo que la expresión quiere decir. Entiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien,
Entonces, esto es lo que ocurre al inicio y luego vemos como Dios en 6 días, y ahora no voy a entrar en cada uno de ellos porque nos llevaría muy lejos, solamente voy a mencionar algunos puntos donde Dios ya poco a poco efectivamente hace de esa, vamos a llamarlo materia no elaborada, un mundo que al inicio era un mundo perfecto. Entonces, lo primero que crea es la luz, lo que vemos en el versículo 3. Dios separa la luz de las tinieblas, y la luz lo llama día y las tinieblas lo llama noche, ¿vale? Entonces, sí, enseguida, vemos que esa división en día y noche ocurrió antes, ¿vale? Ocurrió antes incluso de crear el sol y la luna, ¿vale? Entonces, esto... Y luego, en el siguiente paso, pues allí hay una separación, lo que usted dice, de las aguas. De nuevo, pues tengo que ir por encima porque si no, no vamos a cubrir los capítulos. Solamente quiero dar una explicación general. Las aguas de las cuales se habla aquí son aguas, en primer lugar, hay aguas subterráneas, ¿vale? Que luego nos damos cuenta que cuando hay el diluvio, pues salen esas aguas subterráneas. No solamente es la lluvia que viene encima. Luego hay aguas digamos, en la atmósfera, ¿vale? De hecho, nos damos cuenta que esas aguas que hay en la atmósfera, pues de repente pues empiezan a caer como lluvia, porque antes del diluvio no había lluvia. Y luego hay agua en lo que nosotros llamamos el universo, ¿vale? Entonces los científicos hoy incluso en eso posiblemente aciertan, que nos dice que uno de las cosas más frecuentes en el universo es precisamente agua, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco nos interesa ahora demasiado. Aquí se habla luego en el versículo 8 de los cielos. La Biblia habla de 3 cielos, ¿vale? Aunque eso aquí no se elabora, pero está detrás. Está el cielo, el que vemos, ¿vale? Lo que nosotros tal vez llamaríamos atmósfera. Y cuando dice, bueno, yo veo el cielo, esto en el entendimiento es el primer cielo, ¿vale? O sea, el primer paso. Luego hay un segundo cielo, que es lo que nosotros llamamos el universo, ¿vale? Que es todo lo que está dentro de ese inmenso universo. Y luego el tercer cielo, al cual Pablo se refiere en 2 de Corintios, y esto es el mundo invisible, ¿vale? O sea, esto es la idea que hay detrás de Dios, que Dios ordena. Y luego dice aquí finalmente que Dios junta las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase el seco, y fue así. Y Dios llamó al seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces, luego Dios sigue con su trabajo de creación y dice que finalmente pues sale la hierba, las semillas, y dice al final vio que todo era bueno, y fue la tarde, la mañana, el día tercero. Bien. Y luego es en el día cuarto cuando ocurre algo que es muy interesante. Es el momento cuando Dios crea las estrellas, la luna y el sol. Y aquí hay una cosa muy interesante al cual quiero llegar porque me parece significante. Dice, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Bueno, la expansión de los cielos, lo que nosotros llamamos firmamento también, que es el universo, ¿okay? Entonces, para separar el día de la noche, y ahora viene esa palabra, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Quiere decir, tanto el sol, la luna y las estrellas tienen un cometido, ¿okay?
de darnos luz, por lo menos la luna y el sol, pero los tres categorías tienen que ver con la medición del tiempo, ¿vale? Entonces, el calendario que se usa en la Biblia, y los judíos lo usan hasta el día de hoy, es una combinación de un calendario lunar con el calendario solar. Y esto es único, ¿vale? Ninguna otra cultura hace, o tienen un calendario solar o tienen un calendario lunar. Pero la Biblia nos enseña un calendario que combina ambas cosas. Por lo tanto, ambas cosas tienen su significado. Eso se ve, por ejemplo, que el calendario judío hasta el día de hoy se rige por esto. Es la razón porque, por ejemplo, el día del Año Nuevo, siempre, según nuestro calendario, cae en otro día. Pero según el calendario judío, siempre cae en el mismo día. Y esto se rige de esa combinación de luna y de año. Es un poco complejo explicarlo, pero si alguien pues se aburre y quiere meterse un poco en esto, va a ser bastante interesante, creo yo. De todos modos, ahí lo tenemos, pero luego dice que sirvan de señales para estaciones, para días y para años. Eso de los señales, allí, bueno, tiene que ver con las fiestas, pero también quiere decir que los acontecimientos decisivos, de cierta manera, Dios lo ha puesto en los cielos, ¿vale? Yo he escrito un libro sobre ese tema, creo que no lo tenemos más, pero es el libro Cuando los cielos hablan, donde también me refiero a ese fenómeno, ¿vale? Y es, por ejemplo, muy significativo para el nacimiento de Jesucristo, ¿vale? O sea, en otras palabras, lo que nos dice ese cuarto día, esto es lo que tenemos en los firmamentos, en el cielo, es como un reloj gigante, ¿vale? Que Dios ha puesto aquí, y si lo sabes leer bien, y no estoy hablando de astrología, ¿vale? Para que nadie me malentienda, no tiene nada que ver con eso. Pero es como un reloj gigante que te permite a dar fecha a los acontecimientos más importantes de la historia de la salvación, ¿vale? Y es una de las cosas que también defiendo en ese libro, es la razón por la cual estoy convencido que tanto el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como su muerte es fechable hasta el momento exacto, ¿vale? No puedo explicarlo ahora, pero bueno, está ahí si a alguien le interesa. Luego dice el versículo 19, fue la tarde, la mañana, el día cuarto. Luego viene el día 5, donde ya vemos que ahora la cosa se anima, hay plantas, hay animales. Y finalmente llega el versículo 26. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esto es un versículo obviamente central en ese primer capítulo. En primer lugar, lo que nos llama la atención es el plural, ¿vale? Dios no dice voy a hacer, dice hagamos. Algunos lo han explicado, esto es como un plural de majestad, ¿vale? Como los reyes antiguamente a veces han hablado en la primera persona plural. El Papa lo hizo hasta hace muy poco. Siempre hablamos de nosotros cuando está hablando de sí mismo. Y algunos dicen, bueno, como Dios es rey, también usa esto. No me convence, ¿vale? Porque es un uso que no se puede proyectar en lo que Dios hace aquí, en mi opinión. Hay otra razón. Y esto exactamente, o sea, no es un versículo que prueba la Trinidad, no lo hace, pero es un versículo que nos da pie para luego poder establecer de las enseñanzas de la Escritura que hay una pluralidad de personas. Solo hay un Dios, pero hay tres personas. Y esto es muy importante porque eso nos indica que ese Dios al que servimos es un Dios que desde la eternidad, o sea, desde siempre, no estaba solo, ¿vale? Tenía otras, bueno, en total 3 personas que estaban hablando el uno del otro, ¿vale? Siempre, bueno, en algún momento Jesucristo lo menciona, es uno de los pocos momentos donde podemos ver un poco, por lo menos,
digamos, de esa relación donde vemos que Él recibe de parte del Padre el cometido de venir a la tierra, ¿vale? Él lo expresa en esa oración del capítulo 17 de Juan. Entonces, hay ese diálogo en la Trinidad, de lo cual solamente sabemos algunos elementos, muy pocos, pero eso nos indica una cosa que es muy importante, aunque el versículo no prueba la Trinidad, pero lo que el versículo aquí prueba que hay más que una persona, ¿vale? Donde hay más que una persona, como en este caso, hay diálogo posible, hay conversación. Y esto es la base del amor, ¿vale? Y esto es muy importante, lo vemos en nuestra relación. Si no nos hablamos, por ejemplo, se han hecho experimentos muy crueles. Ese concreto creo que se hizo en los tiempos de Stalin. Entonces, hicieron un experimento con hijos que se criaron sin que los padres les hablaran. Y estos hijos tenían defectos mentales muy serios, ¿vale? Por eso, no se les maltrataba de otra manera, solamente nadie les dirigió la palabra. Entonces, eso nos demuestra una cosa, que donde hay comunicación, el amor paternal o el amor dentro de un matrimonio se expresa en conversación. Bueno, ustedes lo saben, donde no se hablan, bueno, realmente no es amor, o sea, eso es obvio. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, ahí tiene su centro, ¿vale? Porque Alá no es un Dios de amor, ¿vale? Uno puede decir, bueno, ¿creemos en el mismo Dios? No, Señor, no creemos en el mismo Dios, porque Alá, que no existe, pero bueno, vamos a suponer que existiera, es solo, ¿vale? Siempre ha sido solo. Además, cambia de opinión, no hay constancia, no dialoga. Entonces, por esa razón, jamás van a escuchar de un musulmán que yo amo a Alá. Jamás. Yo no he leído nunca, ni ninguno me lo ha dicho. No sé si conoces a algún musulmán, pregúntale si él cree que Alá le ama. Va a decir, pero ¿de qué me hablas? Alá no ama, ¿vale? Y no ama porque no es pluralidad. ¿Okay? Entonces, esto es un versículo en ese sentido, esa parte muy importante. Y luego viene el siguiente, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, dice aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, muy importante porque algunos han hecho de esto una gran cosa y dicen, bueno, una cosa es la imagen, otra es la semejanza. Realmente, esto es fácil de explicar, es un hebraísmo, es un paralelismo y es lo mismo. ¿Okay? Entonces, pero ¿de qué exactamente estamos hablando? O sea, ¿qué diferencia el hombre, por ejemplo, de los animales? Entre otras cosas. Desde luego no es la forma, ¿vale? Porque si no un gorila o un orangután también se cualificaría para eso, ¿vale? También tiene 2 piernas, 2 manos. Eso obviamente no es así, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se ha dicho el uso de la razón es un elemento. Otro elemento sería, por ejemplo, que tiene posibilidad de estar en una relación con Dios, ¿vale? O sea, hay una analogía nuestra con Dios. Y luego hay otra cosa que me parece muy importante en ese sentido. Esto tiene que ver con el tema de la autoridad, ¿vale? O sea, quiere decir que una analogía es que nosotros, o sea, el ser humano, hemos recibido de parte de Dios una autoridad para hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, que Dios no administra esa tierra directamente, lo hace a través de los hombres. Y como ustedes saben, eso se puede abusar. O sea, hablamos de la pérdida de esa imagen y semejanza en el hombre que trabaja a su manera, ¿vale? Que excluye a Dios. O sea, aquellos que no honran a Dios.
Sí, parecen seres humanos, pero realmente es curioso. Ayer hicimos el estudio, la Biblia los compara con bestias. ¿Vale? ¿Se acuerdan del libro de Daniel? ¿Se acuerdan de que se dice que cuando Nabucodonosor pues tiene ese arrebato de locura, como un animal come hierba, ¿vale? Entonces quiere decir que esto ya no es una persona a la imagen y a la semejanza de Dios, ¿vale? Esto se ha convertido en un animal. Ahora, esto no es muy amable decir esto a una persona, pero obviamente es lo que vemos. En el momento cuando una persona desobedece a Dios y abusa de su autoridad, y esto es el tema, entonces en ese momento se convierte en una persona animal, literalmente, ¿vale? En una bestia. Entonces, bueno, esto ya luego nos explica de muchas de las cosas que ocurren después o de las cosas que ocurren hoy en día. Entonces, bueno, se podía decir más sobre esa imagen y semejanza, pero esas son las cosas básicas. Quiere decir que a ningún animal Dios le ha dado un encargo. Sin embargo, lo iba a dejar a Adán y a Eva. Tenían cometidos, tenían tareas. Y eso es muy importante, esa imagen y semejanza, y quiero usarlo en ese sentido y partiendo de ese versículo para hablar de ello. Dios gobierna ese mundo a través de 4 círculos de autoridad, ¿vale? ¿Qué tiene que ver con esto? Quiere decir, en cada uno de esos círculos Dios concede autoridad que nosotros no lo tenemos por nosotros. Empezamos con lo primero, que sería la autoridad que más de cerca nos toca, que es de nuestros padres, ¿vale? La autoridad que los padres tienen sobre los hijos. Quiere decir que cuando el mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre, esto es el mandamiento que se basa y que establece este principio. Quiere decir que los padres tienen una autoridad legítima. Ahora, el problema es cuando esos padres o bien no ejercen su autoridad legítima o cuando los padres abusan de su autoridad, ¿vale? Eso también es posible. O sea, que van más allá de lo que realmente pueden hacer. Bueno, esa frase, yo soy tu padre y hago lo que me da la gana, eso va en esa dirección, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurre con el segundo círculo de autoridad, que es el gobierno, ¿vale? Quiere decir que hay autoridad legítima, de eso en la Biblia leemos bastante, y la Biblia pues dice muy claramente dónde termina y dónde empieza, y cuando se abusa de esa autoridad estamos hablando de un sistema antidivino, ¿vale? Esto va directamente en contra de Dios, y esto es muy importante, pues los gobiernos o las autoridades pues tienen áreas donde tienen una autoridad legítima, y esto es, Pablo lo define muy claramente, para castigar al malhechor y para que el que vive según esas normas pues tenga una vida tranquila y recibe, bueno, incluso alabanza, ¿vale? Donde esto se pervierte, entonces estamos hablando de un sistema que ha perdido esa base, quiere decir que es un abuso de poder, y eso tiene consecuencias muy serias. La tercera área es el área del reino de Dios o de la iglesia, ¿vale? En la iglesia, sí, todos somos iguales en el sentido que todos somos pecadores que han encontrado gracias en los ojos de Dios sin merecerlo, eso es cierto, pero en cuanto a nuestra función no todos somos iguales. O sea, hay gente que tiene autoridad legítima, por ejemplo, los pastores ancianos que no pueden hacer lo que les da la gana, pero lo que pueden hacer y lo que deben de hacer lo hacen bajo la autorización de Dios. Ahora, si transgreden esto, que también es posible, estamos de nuevo hablando de abuso, en ese caso abuso espiritual, ¿vale? O sea, no todo vale, no todo se puede hacer. Y bueno, de nuevo, es decir, aquí el pastor soy yo y se hace lo que yo diga. Esto no es bíblico, lo siento, ¿vale? O sea, esto tiene unos límites y tiene que ver con ese tema de la imagen y semejanza, de la autoridad legítima. Y luego el último es el tema que Pablo lo menciona del trabajo, ¿vale? Tenemos jefes,
y tenemos, bueno, si somos jefes tenemos deberes hacia nuestros empleados, y si somos empleados o trabajadores, pues tenemos obligaciones frente a nuestros jefes, ¿vale? Y Pablo también lo define en ese sentido en el Nuevo Testamento. Bueno, eso tiene que ver con ese tema, es autoridad delegada, ¿vale? Esto es la idea, y esto solamente el ser humano lo tiene. Y esto es muy interesante, que la palabra para esto es la palabra Elohim. O sea, cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice, bueno, hay una palabra que dice, nosotros somos dioses, bueno, no en el sentido de que somos dioses, sino en el sentido que somos gente que hemos recibido autoridad, ¿vale? Autoridad legítima. Entonces, ahí está el tema. Entonces, esa palabra está arraigada ahí y habla, digamos, de una autoridad delegada que Dios ha dado en nuestra vida y donde nosotros tenemos la responsabilidad de ejercerlo según sus normas, ¿vale? Y donde esto no se hace, las cosas se tuercen, ¿vale? Bien, entonces, dice, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, esto es lo que se ha llamado el mandato cultural. Quiere decir que Dios no ha dicho, bueno, no toquéis la tierra, no, pues os quedáis dentro de vuestro recinto, que es el jardín de Edén, pero no salgáis fuera, ni tocáis nada, todo eso queda bajo protección natural, ¿vale? Entonces, lo digo un poco en ese sentido, y perdón que haga esa aplicación, que obviamente dentro de ese mandato de Dios, donde dice de enseñorearse sobre la tierra y de hacer un uso correcto, por supuesto vamos a cuidar lo que Dios ha creado, ¿vale? Pero precisamente en eso está implicado el deseo de coger esa tierra y hacer de esa tierra algo, vamos a decirlo así, que glorifique a Dios, ¿vale? O sea, todo lo que llamamos nuestro progreso, ¿vale? El buscar tecnologías nuevas, el descubrir nuevas cosas, eso Dios ha puesto en nosotros, ¿vale? Esto no es algo malo, sino es algo bueno y forma parte de glorificar a Dios. Y sobre todo, es curioso que esto se repite después del diluvio. O sea, esto no solamente era antes de la caída, eso también era después de la caída. Entonces, cuando hoy prácticamente nos quieren meter otra vez en la edad de piedra por muchas razones, es precisamente el intento de una ideología antidivina, digamos, de negar esto, ¿vale? No destruir la tierra, sino enseñorearse de la tierra, quiere decir hacer que esta tierra dé lo mejor de sí, ¿vale? Y esto es nuestro cometido. Por eso un creyente siempre se pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar la vida aquí? Bueno, para mí y para los demás, porque si es mejor para mí, es bueno también para los demás. Bueno, en esto está ese deseo de descubrir, de inventar cosas nuevas, de mejorar la vida, que ha caracterizado precisamente los lugares donde se han predicado el Evangelio, ¿vale? Pues ustedes viajan al mundo islámico o al mundo budista y, bueno, con todo mi respeto para esas culturas, se van a dar cuenta lo que ha quedado de eso, ¿vale? Y tenemos que salir un poco de nuestra cueva de complejos de inferioridad y de siempre sentirnos culpables, es decir, donde se ha predicado el Evangelio, donde se ha vivido según esas normas, pues ahí se han desarrollado culturas, bueno, con todo su defecto que puede haber, porque vivimos en un mundo caído, pero sí podemos decir que ha sido una bendición, al fin y al cabo. Y luego dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Bueno, está incluido ahí. Ahí tenemos otra cosa. El tener hijos, el multiplicarse, el aumentar en número no es nada malo, ¿vale? Y de nuevo, bueno, podríamos hablar de muchos intentos, sobre todo en nuestros días, de evitar esto. O sea,
solamente voy a decir esto, ¿vale? El hecho de que hoy tenemos, creo que 8.000 millones de personas y nos dicen es que esa tierra no tiene recursos para dar de comer a todo el mundo. Bueno, estos son historias bueno, en fin. No es así, ¿vale? Por supuesto tenemos recursos. El problema no es esto, el problema es la maldad del hombre, ¿vale? Sí. Pues entonces Dios ha mandado esto y tenemos también como creyentes ser muy susceptibles a esas cosas. O sea, esto habla del fundamento de nuestra cultura y si esto no se respeta, pues claro, entonces las cosas de verdad empiezan a torcerse. Luego dijo Dios, he aquí, versículo 29, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. O sea, antes de la caída eran vegetarianos, ¿vale? Sí, esto es un alivio para alguien. Después ya no, ¿vale? Eso es el alivio para mí. Entonces, pero en ese momento aún no formaba parte de su dieta. Y luego termina y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, el día séptimo, Dios no estaba agotado, ¿vale? Obviamente estamos hablando de un Dios que tiene un poder infinito. ¿Cómo va a estar agotado? Si no, Él decide simplemente dejarlo allí, no crear nada más. Y como dice el Señor Jesucristo, Dios honra ese séptimo día de forma especial y lo llama día de descanso, ¿vale? Entonces, es un ritmo, uno puede decir, bueno, se pierde un día, ¿vale? Porque si podría usar el séptimo día, pues sería mucho más productivo, ¿sí? Serías por un tiempo, ¿vale? Pero luego vas para abajo, es una curva. Allí, bueno, tú eres más productivo, pero luego viene el bajón y el otro es que respeta el día de descanso y va para arriba, ¿vale? Entonces eso se ha demostrado 100.000 veces. O sea, el descanso puede ser creativo si se descansa para la gloria de Dios. Y es una cosa que nosotros hoy en día nos cuesta horrores, ¿vale? Porque, ¿cómo diría yo? El hecho de que Dios nos ha dado un día donde no tenemos que hacer nada es un regalo, es una bendición. Y esto nos ayuda a recuperar fuerzas, eso nos ayuda a dedicar un día donde de forma especial, por ejemplo, nos reunimos como pueblo de Dios, donde tenemos tiempo para nuestros amigos, donde tenemos tiempo para estar con la familia, y esto es algo fantástico, ¿vale? Y sí, entiendo que los domingos también hay gente que tiene que trabajar, pero eso fue lo mismo en el Antiguo Testamento, ¿vale? O sea, obviamente Dios permite excepciones. El mismo Señor Jesucristo dice, bueno, si un animal cae en un pozo, ¿no lo vais a sacar el día del reposo? Por supuesto. Eso implica, de paso, que necesitamos fuerzas de emergencia. Los bomberos trabajan los domingos, los hospitales trabajan los domingos. Hay que hacerse, esto no es el problema, pero un día en la semana necesitas, es el principio que hay detrás, ¿vale? Entonces, hacemos bien en tomar eso en cuenta. Es una bendición y siempre he dicho, si yo, siendo cristiano, admiro los judíos por una cosa, es por su celebración del Shabbat, del día de reposo. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de participar en algo así. Es una cosa que realmente es impresionante, ¿vale? Y yo no digo, o sea, yo no soy un judaizante ni digo que hay que volver a esto. Lo único que digo es que a mí me impresiona cuando un viernes por la noche, cuando se pone el sol, se prepara una mesa bonita, se enciende la vela, todo tiene un significado y está la familia juntos. Se lee una porción de la escritura, hay una conversación alrededor de la mesa y todo en un ambiente festivo. O sea, chicos, esto es algo que no tiene precio, ¿vale? Y luego, pues hablando a las pobres damas que normalmente pues tienen que comerse el marrón incluso en un domingo bonito, pues tienen que cocinar algo,
pues las judías los domingos no cocinaban, ¿vale? Porque se prepara antes, ¿ok? Entonces, pero bueno, no estoy dando ideas, simplemente lo menciono. Quiere decir que es un día apartado donde de verdad hay tiempo, ¿vale? Y luego viene la noche y ya empieza otro día y bueno, ya hay que pensar, bueno, y mañana como seguimos ya empieza otro día. Pero ese ritmo entre descanso y trabajo es algo que da fuerza, ¿vale? Y tenemos que tener mucho cuidado de no perder eso. Entonces, la cosa sigue y, bueno, ya hablamos del significado de Génesis capítulo 2, versículo 4. Ahora pone, esos son los orígenes de los cielos y la tierra. Ahora vamos a escuchar esto de nuevo, pero ya desde un punto de vista muy personal, ¿vale? ¿Qué exactamente es lo que pasa con Adán y cómo él encuentra finalmente una esposa? Entonces, aquí se dice, esos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados en el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Y bueno, luego se nos menciona que aún no había llovido, y dice, porque Yahvé Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Esto es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante el sentido porque aún no hay pecado, ¿ok? Pero ya hay la necesidad de labrar la tierra, o sea, de hacer algo. O sea, Dios nos dijo, no, ustedes aquí van a vivir en un país donde no van a tener que trabajar, no van a tener que hacer nada. Eso será el paraíso de los trabajadores. En España se dice el país de la jauja, no sé si esto se dice aquí, pero bueno. Dios no dice eso, dice, bueno, señores, bueno, señor en este caso, porque señora no había, van a tener que hacer algo. Y esto es muy importante, porque el trabajo no es una maldición. El trabajo es previo a la caída, ¿vale? O sea, el trabajar, estamos haciendo lo que Dios hace. Dios trabajó 6 días y descansó el 7º. Y alguna gente no lo entiende bien y piensa que el trabajar es una forma de castigo. O sea, tú preguntas al español promedio y lo único que quiere es o bien ser funcionario o que le toque la lotería. En ambos casos no tienes que trabajar, ¿vale? Entonces, mejor cosa imposible, tampoco te pueden echar. Entonces, tú preguntas, o sea, de verdad no es un chiste, tú preguntas, soy un estudiante universitario, mira, ¿cuál sería la profesión de tus sueños? El 80% va a ser funcionario. Bueno, quiere decir que obviamente aquí algo va mal. Entonces, cuando esa actitud contagia a la iglesia, pues estamos de enhorabuena, ¿vale? Realmente el creyente lo que se da cuenta es que el ser creativo, el hacer algo, aquí dice labrar la tierra, porque eso es lo que había, es una bendición, ¿vale? O sea, Dios nos dijo, no, la tierra la van a labrar los ángeles, ¿vale? Tú simplemente lo supervisas, lo administras. No, Adán tenía que hacerlo. La maldición es que tenía que hacerlo luego en el sudor de su frente, ¿vale? Ahí está la diferencia. Pero es una bendición poder hacer esto. O sea, Dios quería que Adán lo hiciese, lo cual quiere decir que no lo puso, todo estaba bien, pero no todo estaba perfecto, ¿vale? Porque se puede hacerlo mejor, ¿vale? O ¿para qué va Adán a labrar la tierra? ¿Vale? Para empeorarlo, no, obviamente para mejorarlo, ¿vale? No sé si han pensado alguna vez en esto, pero me parece bastante curioso esto. Bueno, entonces esto es su cometido. Y luego Dios pone, dice aquí en el versículo 8, cuando finalmente forma a Adán, dice que Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre
que había formado, ¿vale? Esto habla ya con más detalles sobre la formación de Adán. Adán se forma de la tierra y ahora viene un trato, ¿vale? Y el trato es el siguiente. Tú puedes comer del fruto de todos los árboles salvo de uno, el árbol de la conciencia del bien y del mal. Esto fue el pacto que Dios hace con Adán. Y luego ese huerto en el Edén es un lugar céntrico, ¿vale? No solamente es un huerto para disfrutar de ello, sino, lo dije el sábado, es curioso, aquí dice que de ese huerto sale un río que luego se divide en 4. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que está en un lugar alto, ¿vale? Porque los ríos nacen en la altura y van para abajo. Entonces, de allí viene esa idea que luego se ha pervertido en el paganismo de adorar a Dios en las alturas. Y si no hay alturas, pues se construyen cosas altas, como por ejemplo Torres de Babel, que no es otra cosa que un zigurat, que es una pirámide, ¿vale? O los de Egipto, o los de Centroamérica, o de otros lugares en ese mundo. Lo tienes en toda la tierra. ¿Sí? Los aztecas pusieron algo por el estilo. Estos eran centros religiosos en forma de montículo. ¿De dónde viene esa idea? Pues ahí lo tenemos. Porque había ese conocimiento de lo que Dios hizo originalmente, de haber puesto el lugar de encuentro con Él en un lugar alto, ¿vale? Entonces de ahí viene esa idea de los montes en la Biblia, ¿vale? Lo tenemos por todos los lados. Entonces de allí salen esos ríos y van a diferentes lugares. Y luego llegamos al versículo 15, otra vez dice, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿vale? O sea, el primer trabajo del hombre, jardinero. Ahora, esto ya nos dice una cosa, si lo tiene que labrar, bien, pero guardar, ¿contra qué o de qué? Entonces ya nos damos cuenta que obviamente allí ya había una fuerza maligna y efectivamente en el capítulo 3 vemos la serpiente que fue secuestrada en ese sentido por el diablo para hacer un trabajo realmente nefasto. O sea, ya había ocurrido algo en el mundo o está por ocurrir en el mundo invisible, que es la rebelión de Satanás, ¿vale? Entonces, Adán en obediencia a Dios debería defender y cuidar ese ambiente perfecto y lo hubiese podido hacer sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, luego veremos que no fue así. Entonces, lo último que queda, y es que hay un problema, ahora tenemos todo, lo único es que nos damos cuenta que dice en el versículo 18, dice, y dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, yo haré ayuda idónea para él. ¿Por qué? Bueno, porque Adán se daba cuenta, bueno, todo está ahí, están los animalitos, tengo el campo, tengo un trabajo, pero estoy más solo que la una, porque es que no hay correspondencia, ¿vale? O sea, esa expresión que dice aquí en hebreo, que no había correspondencia para él, es una expresión muy bonita en hebreo y también lo he dicho el sábado, es como si tú tuvieras un puzzle de dos piezas y que encajan exactamente, ¿vale? Y haces algo más grande de la unión de dos cosas, ¿vale? Y encaja. Eso es la expresión y esto es lo que finalmente Dios hace. Dice, Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, eso es su nombre. Pero luego dice, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces estaba a punto de caer en un estado de depresión, cuando finalmente pues vino la solución. Entonces dice,
Yahvé Dios hizo caer sueño y además, pues dicho sea de paso, Abraham tiene suerte porque no tiene suegra. El único hombre casado que no tiene hija. Entonces, Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras ese dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es la versión mejorada, es Adán.02, 2.0, es mientras él está hecho del polvo de la tierra, ¿qué te parece? Pues él está hecho de su carne. Eso ya es otra cosa. Entonces, sí. Entonces, dice de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ahora viene una cosa, bueno, lo digo de nuevo, lo que me escucharon en sábado, pues lo van a escuchar de nuevo. Es muy curioso que una tercera parte de la Biblia está escrito en poesía, ¿vale? O sea, casi cada vez cuando Dios habla de forma poética. Es muy interesante esto. Pero la primera poesía que sale en la Biblia es esta, y no es un chiste, porque lo que va a decir ahora Adán en hebreo obedece a reglas de la poesía hebrea, ¿vale? O sea, él ve Eva, y bueno, incluso si lo leyesen en hebreo, ustedes se darían cuenta que aunque el hebreo normalmente no se rima, eso tiene un ritmo y suena bonito, ¿vale? Hasta si no sabes el idioma. Entonces dice Adán, en vez de decir simplemente wow, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamado varona porque del varón fue tomada. Hasta en castellano casi se rima, ¿vale? Es muy bonito. O sea, por eso me gusta la Reina Valera. Entonces, bueno, ahí establece, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es muy interesante porque la palabra que se usa allí, basar ejad, una sola carne, la palabra ejad es la misma palabra que se usa en el capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio. Esto es el versículo central del Antiguo Testamento que habla de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Vale? Dice, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Vale? Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu y Yahvé Ejad. La palabra Ejad, la misma que aquí. Ahora, eso es muy curioso. El hebreo tiene varias palabras para uno. Una palabra es que, por ejemplo, creo que el sábado he usado el ejemplo de las dos yemas. Tú coges una yema y dos, lo juntas y haces así y al final no la vas a poder distinguir, ¿vale? O sea, parece la misma cosa, es uno en ese sentido. Pero luego tú puedes hacer lo mismo, o sea, haces un huevo frito. Eso no se me ocurrió el sábado, pero ahora sí. Ustedes son muy inspiradores. Entonces, tú haces un huevo frito de dos huevos, lo haces juntos, o sea, parece uno, pero tiene dos yemas, ¿vale? Es uno, pero puedes distinguir las dos yemas, ¿vale? Entonces, esto es lo que es un matrimonio y esto es lo que es Dios, ¿vale? Es una unidad, pero al mismo tiempo hay dos personas. Muy interesante, me parece. Entonces, quiere decir que hay una analogía, quiere decir que el matrimonio es analogía en primer lugar de la esencia divina por un lado, y en el Nuevo Testamento aprendemos que el matrimonio además es imagen de la relación de Jesucristo con su iglesia, ¿vale? O sea, esto es algo, bueno, que habría que enseñar a todos los que se casan. Tal vez la cosa era de forma distinta. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Y termina con esto, lo que luego también se va a torcer, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok. Señor, gracias te damos por este día, por las cosas que hemos podido escuchar. Y te pido, Señor, que cualquier cosa que no se haya dicho correctamente, Señor, que tú lo borres de la memoria de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a que este conocimiento
nos sirva de forma concreta en nuestra vida diaria. Pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los que han venido, que los lleves con bien a casa. Y si puede ser, Señor, que pasado mañana nos veamos de nuevo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honor y gloria. Amén. Excelente.